Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero hablarles acerca de la sociología de la religión. Y bueno, tengo aquí una definición conmigo de este libro que se llama Tratado de Sociología del Protestantismo, de un autor, Roger Mell. Y bueno, él a su vez cita a un sociólogo llamado Gabriel Lebras, el cual da una definición que me parece muy concisa, pero a la vez completa, de esta disciplina. Dice: la sociología de las religiones se propone estudiar la estructura y la vida de grupos organizados en los que lo sagrado es el principio y el fin. En esta breve frase aparecen tres mundos: el comunitario, asamblea de los afiliados; el sobrenatural, donde dominan los poderes ocultos; el civil, en cuyo seno se establece la compañía. El primero de estos mundos es el que interesa principalmente a la sociología. Esta describe y se ocupa de explicar su composición y coherencia, medir sus fuerzas y sus deficiencias, comprender sus relaciones con los otros dos mundos y la imagen que de sí y de los otros se forma. Hasta aquí la cita. Bueno, como vemos, de acuerdo a esta definición, digamos que los tres aspectos que trata la sociología de la religión, pues es primeramente ver a las sociedades religiosas como estructuras, estudiar su naturaleza, su funcionamiento. Después también reconoce que hay un objeto religioso dentro de cada religión. Algunos sociólogos, pocos, se ocupan de este segundo aspecto. Por ejemplo, este autor sí le dedica, pues él también, además de sociólogo, es teólogo. Entonces, desde luego, pues tiene un mayor interés por ese segundo campo de la sociología, que es el objeto religioso. Y pues el tercer aspecto es en el cual la sociedad o comunidad religiosa se relaciona con la cultura o con la sociedad en la cual vive. A mí, la verdad, en lo personal, digo, los tres aspectos son importantísimos, pero este tercer mundo que menciona Lebras a mí me parece muy importante porque tiene que ver con cómo las religiones se desarrollan dentro de la sociedad. Y bueno, se han escrito muchas cosas al respecto. De hecho, hace algunos años yo escribí un ensayo acerca de dos puntos de vista pues muy distintos sobre cuál debe ser el papel de la religión dentro de la sociedad. Aquí solamente voy a hacer algunos comentarios. Después, si quieren leer el ensayo completo, les pongo el enlace aquí debajo del video. El primer autor que analizo es Gary North, que tiene varias obras traducidas al español. Él es un sociólogo norteamericano, también teólogo protestante, y la obra que yo comento es esta, que se titula Entrega Incondicional, Programa de Dios para la Victoria. Y bueno, North en esta y en otras obras, pues él plantea lo que llama reconstruccionismo, que es pues un proyecto político cristiano, pero muy desde su óptica de este autor. En resumen, pues él lo que plantea es que la religión, en este caso el cristianismo protestante, se imponga dentro de la sociedad, que someta todas las áreas de la sociedad civil, que las vaya sometiendo al cristianismo y que de alguna manera imponga las leyes de la Biblia. Nada más que, como lo digo, es muy su óptica, porque inclusive pues él dice que Estados Unidos es uno de los distribuidores exclusivos de Dios en esta tierra, y que bueno, que este cristianismo debe dominar en todo el mundo. Entonces, bueno, pues obviamente es muy cuestionable este enfoque, pero no pasaría eso de ser una mera curiosidad, digamos, intelectual, si no fuera porque en otros lugares North ha publicado algunas cosas sumamente preocupantes, como por ejemplo la idea de que en esta sociedad cristiana pues se castigue todo tipo de pecados o de faltas. Por ejemplo, él habla de, y por cierto, la forma de castigar pues puede llegar a ser la pena de muerte, que él aboga por la lapidación o las pedradas, el linchamiento público, porque dice que este es el modelo bíblico. Y pues habla, por ejemplo, de apedrear a las mujeres que aborten, a las que las ayudan a abortar, a los hijos desobedientes con sus padres, a los blasfemos, a los homosexuales, a las mujeres que no llegan vírgenes al matrimonio, a los ladrones, a los violadores, etc. Entonces,
él dice que bueno, pues él aboga por la lapidación, porque dice que las piedras son gratis, son baratas, y además al hacer partícipes a todas las personas, pues crea una forma de conciencia ciudadana, ¿no? Entonces realmente sí es preocupante estos nuevos fundamentalismos como el de este autor, que bueno, quieren de alguna manera imponer también su cosmovisión cristiana y que ésta domine sobre la sociedad. Hay muchos ejemplos en la historia de intentos que se hicieron en el pasado por implantar un gobierno cristiano y pues los resultados lamentablemente fueron desastrosos. Pensemos en la especie de teocracia que dominó durante la Edad Media por parte de la Iglesia Católica, pero después también en algunos gobiernos protestantes, como el que llevó a cabo Calvino en Ginebra, en Suiza, en el cual pues también se castigaba a las personas, por ejemplo, cuando iban a bailes o tomaban alcohol o decían palabrotas, pues se les castigaba con azotes o con cárcel. Pero lo peor es que para los considerados herejes, pues se les castigaba con la pena de muerte, como fue el caso del teólogo español Miguel Servet, que él era pues un teólogo heterodoxo, no creía en la Trinidad, y bueno, esto le costó que la Inquisición española lo siguiera. Se fue a refugiar a Ginebra con los protestantes, que varios de ellos eran si no sus amigos, al menos conocidos, pero cuando Calvino se enteró de que él estaba en Ginebra, pues lo entregó a las autoridades y finalmente lo quemaron en la hoguera pública. Entonces, repito, es de considerar, o sea, este tipo de propuestas neofundamentalistas, las cuales pretenden que impere una especie de bibliocracia muy interpretada la escritura a su manera. Y bueno, la segunda obra pues es la contraparte, digamos que la tesis de este autor, que se llama Serafín Matellán Vara, es un sociólogo español. Él escribió esta obra que se llama Convivir con los dioses, las religiones en las sociedades democráticas. Y bueno, pues realmente sus ideas se encuentran en las antípodas de Gary North, aunque pues no dialogan el uno con el otro directamente. Pero, por ejemplo, este autor español lo que aboga pues es que en las sociedades democráticas no tienen lugar las teocracias, que los religiosos deben mantenerse muy al margen de participar en la política, que de alguna manera pues son incompatibles las religiones con esa mentalidad absolutista y teocrática, pues son incompatibles en las sociedades democráticas. Y bueno, autores como que acabo de mencionar, pues ellos piensan que el único papel de la religión debe ser atender los asuntos que tienen que ver con lo trascendente, con la muerte, con el más allá, y que debe ser una cuestión completamente privada. Más aún que en esta época de libre mercado, pues también la religión tiene que ser como una especie de producto que se ofrezca a las personas a libre consumo, de tal manera que ellos decidan si leen la Biblia o leen el Bhagavad Gita, o si son cristianos o si son de otra religión, etc. Pero lo que este autor quiere dejar en claro es que pues, los religiosos, y específicamente los cristianos, dirige su ataque contra el cristianismo, dice que no deben participar en política, que Dios no ha llamado ni está llamando a nadie a hacer cambios sociales ni nada por el estilo. Entonces, bueno, de alguna manera trata de silenciar la voz de los creyentes dentro de la sociedad. Entonces a mí me parece que son desafortunadas y que no aciertan ninguna de estas dos posturas, ni la del fundamentalismo o legalismo recalcitrante de algunos cristianos, ni por otro lado los de estos autores totalmente seculares y antirreligiosos que tratan de amordazar la participación de los cristianos en la sociedad. Recordemos que muchos de los cambios sociales fueron generados por personas religiosas. Tenemos el caso de la independencia en México, liderada por 2 curas. También, por ejemplo, los primeros sindicatos que se organizaron en Inglaterra fueron también organizados por religiosos, específicamente por cristianos metodistas. Y bueno, qué decir, en el siglo XX muchos de los cambios sociales, por ejemplo, la lucha por los derechos civiles de la gente de color en Estados Unidos, pues era liderada nada menos que por un pastor evangélico, por Martin Luther King. Entonces, pienso que no es tampoco la solución
decir que los cristianos deben mantenerse en una actitud apolítica o marginal, porque pues es de tomar en cuenta las palabras que Jesucristo nos dice ahí en el Evangelio, donde dice que nosotros hemos de ser luz del mundo y sal de la tierra. Así es que pienso que no es tampoco la solución el callarnos y el quedarnos simplemente viendo y al margen de los sucesos o de los eventos sociales, sino una participación activa. Jesús también dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, el ejercicio de la justicia es parte de la concepción del reino de Dios desde la perspectiva cristiana. En fin, bueno, los invito, repito, si tienen más interés en conocer estas tesis, escribí un ensayo, el cual ahí detallo pues todos estos puntos de vista de los dos autores. Ahí vienen todas las referencias bibliográficas, una evaluación final, también desde el punto de vista teológico, etc. Entonces, bueno, los invito a que conozcan más y que pues esta rama o esta disciplina de la sociología de las religiones pues nos lleve también a pensar en esto. ¿Qué papel o qué rol tienen las religiones dentro de las sociedades modernas? Entonces les agradezco su atención y espero que realmente les haya interesado este video y pues que nos veamos en una siguiente ocasión. Gracias.